Estimados, les envío este material que se trata sobre sistemas en la costa atlántica en el Uruguay, muchos de los cuales ustedes conocen. Y bueno, esto es un estudio realizado hace unos años atrás, pero les va a resultar interesante y relevante, sobre todo para preparar este primer parcial y podemos pasar con este archivo de estar analizando algunos aspectos, digamos, más prácticos y con un correlato directo con la realidad que en muchos casos son de sistemas que ustedes conocen. ¿Tá? Como les decía, este fue un estudio realizado hace unos cuantos años ya, que fue financiado por diferentes agencias de cooperación y financiamiento de la actividad científica en el Uruguay, así que vamos a avanzar rápidamente. ¿Ah? Eh, como hemos visto en el curso, hay una serie de características claves que nosotros muchas veces utilizamos en la ecología de ecosistemas justamente para entender configuraciones que adaptan los sistemas, entender por qué algunos acumulan más biomasa algal que otros, o por qué en unos dominan vegetación acuática, o qué influencia tiene la estructura de la comunidad de peces, etcétera, etcétera. Como hemos visto en el curso, hay, un, hay una tipología en los sistemas de agua quieta que resulta fundamental y eso es el estado trófico, ¿no? Y de hecho hemos estado analizando en el curso los distintos estados tróficos en función de dos atributos claves, la disponibilidad de nutrientes y la biomasa algal. La clásica, el clásico gradiente entre sistemas poco productivos a muy productivos, es decir, de la oligotrofia a la eutrofia, con una situación particular en el caso de la distrofia, que estamos hablando de sistemas que de repente tienen un contenido importante de nutrientes, pero esos nutrientes no están disponibles, ya sea porque está asociado a materia orgánica muy recalcitrante, difícil de degradar, etc. ¿Ah? En este otro gráfico lo vemos expresado en otro atributo central que es el carbono orgánico disuelto, que de hecho se utiliza como un proxy de sustancias únicas. Podríamos estar utilizando ahí como proxy el color del agua. ¿Tá? Y la gran diferencia que tiene la distrofia con el otro gradiente oligo, meso y eutrofia es justamente la abrumadora diferencia en términos de sustancias únicas y materia orgánica disuelta, lo cual lo podemos cuantificar indirectamente por el carbono orgánico disuelto. En este caso la R viene de refractario. ¿Ah? En la visión clásica, la visión clásica en la limnología y sobre todo de sistemas de lagos provenía fundamentalmente de lagos profundos, ¿no? Los primeros estudios en Europa y en Estados Unidos. El análisis de los lagos poco profundos viene mucho más tarde en el tiempo. ¿Tá? Y en la visión clásica, ¿tá? Estamos hablando de antes de los años 90, siempre asumíamos una relación directa entre el fósforo total y la clorofila A. ¿Tá? Es decir, mayor disponibilidad de nutrientes, mayor acumulación de biomasa. Sin embargo, esa visión cambió radicalmente, ¿no? Y cambió fundamentalmente a partir de los procesos de rehabilitación de sistemas eutróficos poco profundos, ¿no? Donde ahí se empezó a primero constatar que bueno, uno podía eliminar los aportes externos de nutrientes, pero los sistemas no se recuperaban, primera cosa. Y además, al tratar de entender, se le prestó mucho más atención al análisis de una gran cantidad
de lagos someros con impactos antrópicos, sin impactos antrópicos, y bueno, lo que se constató fue efectivamente que no había una relación lineal ni cerca, ¿no? Y ahí fue que surgió la hipótesis de los estados alternativos que hemos estado analizando en la clase, en el curso, ¿no? En la clase última me refiero. Ahora, en esa competencia que tenemos entre los productores primarios, entre el fitoplancton y las plantas acuáticas, recuerden que tenemos una competencia directa por recursos, por luz y nutrientes, y que la vegetación condiciona una serie de factores, como la excreción de sustancias aleropáticas, incremento de la tasa de sedimentación del fitoplancton, reducción de la suspensión resuspensión del sedimento, refugio durante el día para el zooplancton contra la depredación de peces, reducción del canibalismo dentro de las poblaciones de piscívoros, entre los principales. ¿Ah? En esa conjunción entre estado trófico y qué configuración toma el sistema o qué estado alternativo, dominado por vegetación o por fitoplancton, no tenemos que perder de vista el rol de las condiciones que definimos de distrofia, porque muchas veces sistemas con una abundancia muy grande de vegetación acuática, con mucha producción de biomasa, con biomasa que empieza a acumularse y que ya por una serie de procesos no se comienza a descomponer, podemos acercarnos más a esta condición de distrofia. ¿Tá? Entonces, en definitiva, lo que vamos a estar analizando, y ahora van a entender por qué en el conjunto de los lagos que están localizados en la costa atlántica, es, bueno, qué correlato hay entre estos estados tróficos y las distintas configuraciones que toman los ecosistemas en la costa, en términos de dominancia de fitoplancton o dominancia de plantas sumergidas. Los lagos que vamos a estudiar son estos 18, localizados desde Laguna del Cisne a estos lagos que están en el Parque Santa Teresa. Muchos de ustedes, muchos lagos los conocen. Acá está Laguna del Diario, Laguna Blanca, Laguna Escondida. ¿Tá? Son todos lagos relativamente pequeños, pero son todos lagos poco profundos o someros. ¿Tá? La hipótesis central es que la biomasa fitoplanctónica va a estar enteramente relacionada con el gradiente de nutrientes, de nitrógeno y fósforo que vamos a ver en este sistema, con la disponibilidad de luz y va a estar inversamente relacionado con la concentración de sustancias húmicas y la abundancia de plantas acuáticas que vamos a encontrar en estos sistemas. ¿Tá? ¿Qué tipo de sistemas encontramos en este relevamiento? Bueno, encontramos sistemas como el que aparece en el esquema A, es decir, todos lagos poco profundos, pero lagos donde teníamos una zona con vegetación litoral y una zona profunda sin vegetación litoral. ¿Tá? Y relativamente poca acumulación de materia orgánica en el sedimento. Mostramos otros lagos que tenían ya una mayor cobertura de vegetación acuática, pero además una gran acumulación de materia orgánica en el sedimento. Y luego estudiamos algunos sistemas, como algunos localizados en el entorno de aguas dulces, con la formación de islas flotantes, ¿tá? Es decir, zonas donde la vegetación por un proceso de sucesión forma estas especies de islas flotantes que pueden colapsar con los años, ¿no? Por peso, ¿no? Así que esos son los tres grandes tipos. En todo, en definitiva, estamos hablando de sistemas que no son muy grandes, ¿tá? Estamos hablando de sistemas que tienen decenas de hectáreas, ¿tá? Pocas a decenas de hectáreas, y con distinto grado de expansión de la vegetación litoral y sobre todo de acumulación de materia orgánica en el sedimento y formación de islas flotantes. ¿Ah?
¿Qué trabajo seguimos acá? Bueno, por ejemplo, este es el mapa de Laguna Blanca Manantiales. Acá se tomaron primero muestras de agua en estos eh, ejes que ven aquí. Es decir, se trazaban estos tres grandes ejes, perdón, estaba señalando en el mar, estos tres grandes ejes en el sistema, ¿tá? Y se sorteaba de cuáles de estos tres se iba a muestrear. Y una vez que se sorteaba entre estos ejes, se dividía en cinco puntos equidistantes y tomábamos muestras de la columna de agua integrada, ¿tá? Para tratar de llevarnos una información representativa del sistema. Y estos transectos que ven aquí en formato zigzag era justamente para hacer un relevamiento de la distribución espacial de la vegetación. ¿Ah? ¿Qué parámetros estudiamos o analizamos? Bueno, los clásicos limnológicos, temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad, alcalinidad. Eh, Analizamos las fracciones totales de nutrientes, incluidos sílice y materia orgánica disuelta coloreada, que es un proxy del pool de sustancias húmicas. Después lo que analizamos es la biomasa algal fitoplanctónica y el PBI como atributo de la abundancia de las plantas sumergidas. Y luego hicimos una caracterización del estado trófico utilizando el modelo de Salas y Martino. Y bueno, y hay una serie de análisis estadísticos que voy a tratar de explicárselo de la forma más sencilla posible. ¿Ah? Lo que ven aquí son los rangos de las distintas propiedades físico-químicas que observamos en los sistemas, ¿no? Desde sistemas con una, por ejemplo, conductividad muy baja, eh, eh, conductividad como 30 en el caso de las nutrias, a 327 microsiemens por centímetro en el caso del cisne en Canelones, lagos con un coeficiente de atenuación de la luz que es esta KD, desde lagos muy transparentes como Laguna Redonda hasta lagos muy turbios como el cisne en Canelones. Fíjense los niveles de nutrientes, ¿no? Estamos Laguna Redonda y Escondida con concentraciones muy bajas de 27 microgramos por litro de fósforo a 410 microgramos por litro en el caso del cisne, gradiente enorme en el sílice disuelto. El sílice es otro nutriente que juega un papel clave, por ejemplo, para que puedan establecerse grupos como las diatomeas. Y bueno, y un gradiente importante en la materia orgánica disuelta, ¿no? De sistemas con poco materia orgánica disuelta a sistemas con mucho materia orgánica disuelta. ¿Ah? ¿Qué es lo que ustedes ven en este gráfico? Bueno, este es un gráfico que desde el punto de vista estadístico puede resultar un poco complejo, pero voy a tratar de explicárselo de una forma lo más sencilla posible. Ustedes lo que están viendo ahí es una técnica de estadística multivariada que se llama análisis de componentes principales. ¿Tá? Es muy sencillo de entender, no se pierdan en el mundo de estos puntos. Eh, Imagínense que estos ejes que ahora llamamos componentes fueran dos atributos sencillos. Por ejemplo, la alcalinidad del agua y la concentración de fósforo total. ¿Tá? Bueno, ahí tenemos dos atributos y podemos disponer las distintas observaciones. Acá, en las observaciones, fíjense que aparece diario 1, diario 2 y diario 3. Eso significa a las tres réplicas que tomamos en ese sistema. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos tres transectos en el sistema y en esos transectos tomábamos muestras
en 5 puntos a lo largo de ese transecto y lo colectábamos en un recipiente, y todo eso era una muestra que analizábamos. ¿Tá? Entonces, para que no se pierdan entre los puntos, cuando ven D1, D2 y D3, lo que estamos hablando son de réplicas de un sistema. ¿Tá? Lo mismo que aquí en CH1, CH2 y CH3. Eso lo que está capturando es la heterogeneidad que tenemos dentro del sistema. ¿Tá? Pero esto, digamos, lo podríamos haber hecho promediado esa réplica y poner un solo punto. ¿Tá? La cuestión es que estamos analizando muchos factores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, así como podríamos empezar fósforo, transparencia del agua, podríamos agregar un tercer eje con el nitrógeno, pero en realidad estamos analizando 12, 13, 14 atributos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podemos analizar esa heterogeneidad espacial con 14 atributos al mismo tiempo? Bueno, la técnica de componentes principales lo que trata de establecer es una serie de componentes, como aparecen aquí, ortogonales entre ellos, que nos permita capturar la mayor cantidad de información posible. Esto lo tienen que imaginar de esta forma. Imagínense en estos 11 atributos o más, vamos a la gráfica anterior, ¿no? Fíjense, acá estamos analizando temperatura, transparencia, oxígeno, conductividad, pH, alcalinidad, sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo, reactivo soluble y materia orgánica disuelta, más clorofila, más PBI. ¿Tá? Yo tengo acá 2, 4, 6, 8, 10, 11. Esos 11 gradientes espaciales de temperatura, nitrógeno, fósforo, forman como una especie de hipervolumen. ¿Tá? Yo lo que esta técnica lo que me permite me permite capturar es cómo puedo trazar yo dos ejes perpendiculares que me capturen la mayor heterogeneidad posible que hay entre estos sistemas. ¿Tá? Esos ejes es lo que se llama componente 1 y componente 2. El componente 1, fíjense que está muy correlacionado con el nitrógeno, el fósforo y la transparencia del agua. ¿Tá? El coeficiente de atenuación, en este caso KD. Y acá aparece una flecha hacia allá. ¿Qué quiere decir esto? Que en este componente, cuando yo me muevo hacia la izquierda, en este eje que me traza el análisis de componentes principales, cuando me muevo hacia la izquierda, tengo más concentración de nitrógeno, más de fósforo y tengo mayor extinción de la luz. ¿Tá? En el componente 2, cuando yo me muevo en la dirección esta, tengo mayor alcalinidad y sílice reactivo, y cuando me muevo en sentido, en los valores negativos, tengo mayor color del agua. ¿Tá? Esto, en definitiva, el análisis de componentes principal me permitió en un espacio bidimensional tratar de capturar los gradientes espaciales más importantes que tenemos en la costa atlántica. ¿Y cuáles son esos gradientes? Las concentraciones de nitrógeno y fósforo total y transparencia del agua, y el gradiente de alcalinidad, sílice y color del agua. ¿Está claro? De todas las variables que veíamos anteriormente, los 11 atributos, este análisis multivariado lo que me permitió establecer es los principales gradientes en estos 18 lagos son los que aparecen aquí señalados. ¿Está claro? Después aquí utilizamos otro análisis para analizar, bueno, esa heterogeneidad que yo observo en los lagos es menor que la heterogeneidad, que observo entre los lagos. Es decir, las diferencias intralagos son menores que las diferencias entre lagos, y efectivamente es así. ¿Tá? Eso ya lo podemos visualizar acá. Todas las réplicas están juntitas, ¿no? Y todas, por ejemplo, acá la de Laguna de Mansa, que está allá cerca de Laguna Garzón, se parecen más a las que
todas las muestras y réplicas de Laguna del Diario, etc. ¿Tá? Eso es lo que está aquí atrás. ¿Tá? Y después ustedes observan una burbuja verde, ¿no? Esa burbuja nos está dando información de cuánta biomasa algal tienen los sistemas. Cuanto más grande es la burbuja, mayor es la biomasa algal, mayor es la abundancia del fitoplancton. ¿Tá? ¿Ah? Acá tenemos sistemas con pocas biomasas y cuando nos movemos hacia la izquierda de este diagrama tenemos alta biomasa. Todo eso está capturado en ese diagrama. ¿Ah? Cuando estudien estadística y estudien estadística multivariada, se van a acordar de mí y van a poder aprovechar al máximo las clases de estadística. Fíjense en estos gráficos. Estos gráficos nos aparecen las 18 lagunas y nos aparecen qué biomasas algales estimadas como clorofila A se registraron. Fíjese, Laguna Chica, una laguna que está en el entorno muy vecina de Laguna Garzón, con valores muy altos, ¿tá? Pero hay otras que tienen valores altos, ¿no? En el Parque Santa Teresa, en diversos lugares. Fíjense en los gráficos de abajo, muy interesante. La relación entre la biomasa y el fósforo total. No hay relación estadística significativa. Sí la hay con el nitrógeno, por eso aparece esta regresión aquí, y también no vemos una relación clara con la coloración del agua. Es decir, dentro de estos gradientes parece ser el nitrógeno uno de los factores que más explica en relación al fósforo y el color del agua. ¿Tá? Esta tabla es bien interesante, porque esta tabla, fíjense, nos indica cuál sería el estado trófico si le prestamos atención exclusivamente al fósforo total y cuál es el estado trófico si le prestamos atención a la biomasa algal. Obviamente la caracterización del estado trófico, muchachos, integra todos estos atributos como lo vimos en clase, pero a veces entre los atributos existe una gran diferencia y se observan estos casos. Fíjense, por ejemplo, Laguna del Diario, ¿no? Aparece con, esto es un modelo probabilístico, esto nos dice, tiene el 60% de ser mesotrófico y 27% de ser eutrófico. En términos de clorofila A, es básicamente ultra oligotrófico. ¿Tá? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo, desde el punto de vista de nutrientes, este sistema tendría que tener más biomasa algal de lo que tiene. Y nosotros, en el caso, elegí del diario porque lo conocen, lo que ocurre es que hay muchos nutrientes, pero la producción primaria no se canaliza por el fitoplancton, por tanto no se expresa en la biomasa de clorofila A, sino que se canaliza en términos de cuánta abundancia de plantas sumergidas hay. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Ah? Fíjense en otro lago donde tenemos grandes diferencias en las nutrias, un sistema que está allá cerquita de Laguna de Rocha, que tiene una alta probabilidad de ser eutrófico y sin embargo en términos de biomasa nos dio oligotrófico. Un sistema que pasa algo parecido que la nutria, pero sobre todo, que Laguna del Diario, perdón, pero ahí más que nada por plantas flotantes y de otros grupos, otras formas de vida. ¿Ah? En este diagrama, ustedes lo que ven es, bueno, tomemos la biomasa algal como centro. La contribución del fósforo total, la regresión es muy baja. Es una regresión de 0.06. Es muy baja. Una regresión que nos está diciendo la relación entre dos variables, 0 es nulo y 1 es muy alto. Entonces, la contribución del fósforo total a la biomasa algal es muy baja. ¿Tá? Pero sí hay una relación fuerte entre el fósforo total y el material en suspensión. ¿Tá? Es decir, una parte importante de ese fósforo total está asociado al material en suspensión. Y a su vez, la biomasa algal tiene una relación de 0,54 con los sólidos suspendidos. ¿Eso qué quiere decir? Que una parte de las partículas que vemos en la columna de agua corresponden a biomasa algal, no solo material en suspensión, también biomasa algal. Y a su vez,
estos dos factores, los sólidos suspendidos y la biomasa algal, me están condicionando el coeficiente de atenuación, KD, ¿tá? Y por eso me está, eh, eh, me quiere decir que la extinción de la luz es muy alta cuanto mayor es la concentración de biomasa algal y cuanto mayor es la concentración de sólidos suspendidos en el sistema. ¿Está claro? Y es por eso que la relación es entre el fósforo el coeficiente de extinción es alta, fíjense, de 0,60, pero porque el fósforo está condicionando dos factores que inciden sobre la transparencia del agua o sobre el coeficiente de atenuación de la luz. El material en suspensión y la biomasa algal. ¿Está? Fíjense en este gráfico que interesante. Biomasa algal, sólidos suspendidos en el sistema. ¿Tá? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos una relación muy compleja. Hay una parte de esta relación que es lineal en este rango de biomasa algal y luego se asintotiza, es decir, por más que los sistemas eh, eh, aumenten en biomasa algal, no, eso se refleja en mayor relación de sólidos suspendidos. Dicho en términos bien simples y para que no se pierdan. No hay una relación, en estos 18 lagos de la costa atlántica, no hay una relación lineal entre la biomasa algal y los sólidos suspendidos. Sí lo hay en un rango de 0 a 20 microgramos por litro, es decir, en un rango bajo de biomasa algal aparece una relación que es bastante directa. Dicho en términos simples, en este rango, cuanto más biomasa algal hay en el sistema, mayor contenido de sustancias de sólidos suspendidos. Eso quiere decir que una parte importante del material en suspensión es biomasa algal. ¿Tá? Las plantas sumergidas que hemos observado en este sistema aparecen aquí, aparece una diversidad realmente impresionante de plantas, algunas de ellas muy lindas, e incluso la particularidad acá de Utricularia jiva, que es una planta sumergida carnívora. Después en la salida de práctico vamos a estar hablando de esto. ¿Tá? Y aquí aparecen algunas otras de las plantas que ocurrieron, ninfoides índicas, que estas son fijas, de hojas flotantes, o hidrocleis ninfoides. ¿Ah? Bastante diverso en términos de plantas. ¿Ah? Aquí el gráfico que veíamos es muy similar al que veíamos anteriormente, los 18 lagos, pero aquí la abundancia de la vegetación que veíamos las veces anteriormente en términos de PBI. Esto va de 0 a 10, podría ir de 0 a 100 es lo mismo, ¿no? Y hay sistemas como la Aguada, ¿no? O por ejemplo, Laguna Mansa, Nueva, Techera, con una cobertura importante de plantas sumergidas. Hay algunas que no tienen nada, como Laguna del Barro. La Laguna del Barro es una laguna que está ubicada en el muy cercano a Laguna de José Ignacio. Cuando ustedes van de acá a José Ignacio, antes de llegar al puente, a mano izquierda van a ver una laguna que se llama Laguna del Barro, que ahora con un emprendimiento turístico le pusieron Laguna de los Flamengos. Por supuesto, Laguna del Barro sonaba muy chongo para un emprendimiento ahí. Pero independientemente de que le borramos el nombre y la historia de este sistema, este es un sistema súper turbio, muy ácido y no tiene plantas. ¿Tá? Este gráfico lo analizamos ya en clase, pero proviene de este estudio. Y este gráfico lo que nos está mostrando es que los lagos que tienen la mayor cobertura de plantas sumergidas son aquellos que están en sistemas pequeños, cuanto más pequeños, mayor cobertura de plantas sumergidas, y al mismo tiempo son los sistemas que tienen menos sólidos suspendidos, es decir, sistemas pequeños y menor sólidos suspendidos, mayor cobertura de plantas sumergidas.
Esto ya lo analizamos, hay una parte de la causalidad que está aquí, sistemas más pequeños, poca incidencia del viento, porque el área donde incide el viento es menor, el FECH, y por tanto la posibilidad de generar una ola y dañar la biomasa de plantas sumergidas y flotantes es muy baja. ¿Tá? Ahí tenemos la primera explicación. Obviamente el agua, cuanto menos sólidos suspendidos tiene, más transparencia y más facilita el establecimiento de la vegetación, sobre todo enraizada. Pero ya sabemos, por lo que vimos anteriormente, que ahí se genera un feedback positivo, es decir, mayor abundancia de biomasa de plantas sumergidas, mayor es la tasa de sedimentación de partículas y mayor va a ser la transparencia del agua. ¿tá? Entonces, acá hay relaciones de causalidad y de causalidad consecuencias al mismo tiempo. ¿tá? En este gráfico, acá tenemos el área y el PBI. ¿Qué nos está diciendo el gráfico? Lo que veíamos anteriormente. Lagos pequeños, es decir, hasta 25 o 30 hectáreas, pueden presentar baja abundancia de plantas sumergidas o alta abundancia de plantas sumergidas. Y por encima de determinado rango, en general van a tener una baja abundancia de plantas sumergidas. Y como vemos, esa relación no es lineal. ¿tá? A su vez, si vemos los sólidos suspendidos y el PBI, también en un rango bajo en el gradiente, me refiero a sólido suspendido, vemos en este rango posibilidad de encontrar sistemas con baja cobertura o con alta cobertura de plantas sumergidas. Pero por encima de este umbral encontramos siempre sistemas con ausencia de plantas sumergidas. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que cuando la vegetación puede establecerse, solamente cuando tenemos altas coberturas vamos a tener valores relativamente bajos de sólidos suspendidos. Pero también lo que nos está indicando el gráfico es que hay sistemas con una menor cobertura de plantas sumergidas que también tienen un bajo contenido de sólidos suspendidos. Mirando toda esta información, ¿qué es lo que podría haber detrás de esto? Lo que nos está diciendo ahí es que la resuspensión del sedimento y la cantidad de sólidos suspendidos que tiene depende de varios procesos, ¿no? Depende de cuántas plantas haya, depende de la mezcla del agua, del tamaño, de qué tipo de escorrentía superficial tenemos, si con mucha erosión de suelo o poca erosión de suelo. Lo que nos está diciendo esto es que probablemente en estos 18 lagos la cobertura de las plantas sumergidas nos está explicando una parte de la historia en términos de cuánto material suspendido va a presentar. Lo dice claramente la parte inferior de este dispositivo. En condiciones de baja concentración de material en suspensión puede ocurrir dominancia de fitoplancton o dominancia de plantas. ¿tá? Y aquí detrás de esta relación también tenemos otro factor importante que es la competencia entre fitoplancton y macrófitas sumergidas o macrófitas eh, acuáticas como lo fuimos analizando en el curso. ¿tá? ¿Está claro? ¿tá? En situaciones donde la luz no es una limitante porque la concentración de sólidos suspendidas no es alta como nos puede suceder en Laguna del Sauce, en algunos casos vamos a tener plantas sumergidas, vamos a tener vegetación sumergida como en la parte superior o podemos tener dominancia de fitoplancton, ¿tá? Porque son dos componentes de productores primarios que van a estar compitiendo por los mismos recursos, la luz y los nutrientes. Pero no nos olvidemos, y es que una vez que la vegetación se establece, tiene una retroalimentación positiva sobre
los sólidos suspendidos generando una disminución. ¿Tá? Esto me imagino que cuando me están escuchando aparece como una especie de desesperación, y les quiero decir que es normal, no se desesperen. Lo que nos está mostrando esto es que siempre en un ecosistema como un lago, como son estos lagos poco profundos, tenemos muchos factores incidiendo al mismo tiempo en algo tan simple como esto. Bueno, ¿cuánta cobertura de plantas sumergidas va a presentar el sistema? ¿Ah? Y hay partes de las relaciones que son sencillas. Por ejemplo, bueno, si yo tengo muchos sólidos suspendidos y supero este umbral, bueno, nunca voy a tener plantas sumergidas porque tengo una limitación de luz importante. Pero cuando estoy en un rango pequeño, un rango menor de sólidos suspendidos, ahí puede el sistema adoptar distintas configuraciones. Y esas configuraciones, es decir, muchas plantas o mucho fitoplancton, va a depender de un conjunto de factores operando al mismo tiempo. No vamos a tener el factor que nos explique todo. ¿Ah? El estudio lo que demuestra es que en lagos con mayor abundancia de plantas sumergidas, es decir, PBI, se observó una menor biomasa algal. Sin embargo, los análisis estadísticos no fueron significativos. Esto es decir, se observa una relación inversa, pero no es estadísticamente significativa. ¿Tá? Lo que es claro en estos sistemas es que la incidencia del viento es un factor clave en el establecimiento y dominancia de las formas de vida de la vegetación acuática y los cuerpos de agua considerados. Eso es lo que aparece aquí como un driver central. Y ese driver está asociado no solo a que son lagos que están sobre la costa, la influencia del viento en la costa, sino al tamaño. ¿Tá? El tamaño tiene un papel importante porque cuanto más grande es el sistema, mayor es el área de incidencia del viento, mayor es el FED y mayor es el tamaño de la, luz, de la ola y el impacto dañino que puede generar en la biomasa. ¿Tá? En este trabajo participó una cantidad de gente y aquí aparecen eh, 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 los nombres de muchos de ellos, a cuales les agradecemos esta expedición que nos llevó todo un verano de muestreos muy intensos. ¿Tá? Bueno, espero que lo que les aconsejo con este archivo es la idea de mostrárselo ahora, lo último fue justamente tomarlo como un caso práctico de todos los aspectos que hemos estado analizando. Así que mucha suerte en el estudio, nos vamos a estar encontrando por GoToMeeting, así que estudien mucho y el martes hagan buenas preguntas. ¿Tá? Un abrazo.